conmigo, así que es difícil competir con eso. Bueno, antes de empezar, quiero invitarlos a hacer una oración que para las personas que hemos pasado por Emaús tiene mucha importancia. Con ella empezamos el día y con ella también empezamos todas las tareas que hacemos. Una oración del cardenal Bernier a propósito de camino a Pentecostés, una oración al Espíritu Santo que significa mucho para nosotros y sobre todo para que lo que vayamos un poco a conversar, compartir hoy, esté todo bajo su guía. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame todo lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo. Amén. Bueno, voy a empezar haciendo algunas aclaraciones que creo que son importantes. Ustedes ya lo saben, pero no está de más. Yo no soy ningún experto en Biblia, ni en teología, ni en nada de esas cosas especiales y conocedor de nada. Yo soy solamente una persona que un fin de semana de camino, se llama el Camino de Maús. Paola lo hizo el año pasado y como nosotros hay unas 900 personas más en Panamá que lo han hecho y es un movimiento que funciona en muchas partes del mundo. Me disculpo de antemano si algo de lo que pueda decir tenga algún error, si alguna de mis palabras pueda ofenderles de cualquier manera, les pido disculpas de antemano. Como les digo, desde 2017 pertenezco a este movimiento de laicos parroquial. Yo sirvo en la parroquia San Lucas, en el movimiento de Maús Hombres. Vamos a conversar un poquito acerca hoy me pedí a Yabel poder conversar de algo y aprovechando que estamos en esta, ya hoy sexto domingo de Pascua, ¿sí? Conversar un poquito del camino de Maús para nosotros. Lucas 24 tiene una importancia muy especial y espero poder transmitirla también con ustedes y que en los siguientes minutos podamos hacer este viaje juntos de lo que significa, de lo que simboliza, de lo que comunica la palabra cuando leemos el camino de Maús, ¿sí? Entonces, bien, con eso dicho, y como debe ser, yo voy a comenzar leyendo para ustedes la lectura del Camino de Maús. Ya él me dijo que todo el mundo a estas reuniones trae Biblia y trae cuaderno y trae catecismo y trae todo el kit completo, así que yo sé que me puedan acompañar allá donde estén. El Camino de Maús es una lectura que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, y va desde el verso 13 hasta el 35, ¿sí? Lucas 24, 13, 35. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 10 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y se puso a caminar a su lado. Pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él les preguntó, ¿de qué van discutiendo por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado allí estos días? Y él les dijo, el Nazareno, un profeta poderoso en obras y palabras a los ojos de Dios y al de nuestro pueblo. Cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que iba a ser él quien libraría a Israel. Pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que eso pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo,
vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Él les dijo: qué poco perspicaces y qué mente tan lenta tienen para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera para entrar así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les fue explicando lo que decían de él todas las escrituras. Al acercarse al pueblo donde iban, él hizo un ademán como de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente: quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos, sentado a la mesa con ellos tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se dijeron uno a otro: ¿no ardía nuestro corazón en nuestro interior cuando nos hablaba en el camino y nos iba explicando las escrituras? Levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, y la primera pregunta es: ¿quiénes son los discípulos de Maús? Sabemos algunas cosas y nos damos algunas ideas. Sabemos por el verso 18 de lo que acabamos de leer, dice: uno de ellos llamado Cleofás. Sabemos que uno de los dos se llamaba Cleofás. Y yo no sé cuál es la verdadera historia, pero voy a compartir con ustedes algunas teorías de lo que los expertos hablan acerca de eso. La primera de ellas, y porque sé que aquí estamos hablando en el contexto de familias, ¿sí? Si ustedes se van al Evangelio de Juan, en el capítulo 19, el verso 25, Juan cuenta en el momento de la cruz quiénes estaban abajo, ¿sí? Al pie de la cruz, según el texto de Juan. Y entonces en Juan 19, 25, perdón que no lo tenía aquí marcado, ya lo busco, dice: junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María Magdalena, y María, la mujer de Cleofás. Y a mí en lo particular me gusta mucho esta idea de que los discípulos de Maús no eran dos hombres, era Cleofás y su esposa que estuvo a los pies de la cruz cuando Jesús moría. ¿Y por qué lo digo? Porque le da mucha cercanía al sentimiento de pérdida que los seres humanos tenemos, ¿sí? Pero también hay otro acercamiento. Lucas es un tipo inteligente, estudiado, y puede que en estas historias, yo de a poco me he vuelto muy fanático, como le dije, más fanático, no sé si es la palabra correcta, pero muy buen admirador de Lucas y de su escrito en el Evangelio y en Hechos de los Apóstoles, sobre todo porque Lucas tiene una orientación muy mariana, es como leer el Evangelio de María, es el único que la entrevista, tiene una opinión de primera mano de ella, pero además es un tipo que escribe con mucha inteligencia y con mucho pensamiento hacia las primeras comunidades cristianas, y deja este espacio de Cleofás y el desconocido, ¿sí? O porque ya la comunidad sabía que era Cleofás y su esposa, o porque este desconocido podemos ser cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver que la lectura de Maús, ahora que vayamos conversando acerca de esto, va a tomar un tamiz especial, ¿sí? Recuerden que cuando ellos hablan aquel mismo día, están hablando del primer día de la semana, ¿sí? Guarden ese detalle porque vamos a regresar a él después. Miren, hay una cosa súper importante acerca de los discípulos de Maús, sobre todo para todos los que estamos en esta llamada, que no es que cuando yo digo Jesús, ustedes me preguntan, ¿y a qué sabe eso? No es así. Los discípulos de Maús, cuando iban caminando, no eran unos incrédulos porque desconocían de Jesús. No es eso. No eran unos paganos que andaban en una vida libertina, tampoco es eso. Y tampoco es que no creían en lo que Jesús había hecho. Nada de eso. De hecho, si ustedes leen la lectura, dicen, iban discutiendo y caminando, y cuando el Señor les pregunta,
Ellos le dicen, ¿acaso no sabes tú nada de lo que va pasando? Eran tipos que sabían y además se creían que sabían. Muchas veces nosotros que estamos en este camino por muchos años, eh, podemos pasar de creer que no la sabemos, como hicieron ellos con el mismo Jesús, diciéndole, ¿acaso no eres tú el único? ¿Acaso eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado? Como ven, Señor, yo te voy a contar lo que yo sé de fe. Qué poco sabemos de fe. Qué poco sabemos acerca de Dios. Y no hay cosa más, no hay hombre más difícil de convertir que el que cree que ya se convirtió. Entonces, los discípulos de Maús, a pesar de que habían conocido en persona al Señor y habían escuchado por 3 años sus palabras y habían dejado todo por Él, no habían entendido el mensaje. Iban sin esperanza. Eh, eran como muchos de nosotros podemos ser, cristianos de un Cristo muerto, ¿sí? Cristianos que seguimos a un Cristo muerto. Cristianos que creemos que porque ya no se dio lo que yo esperaba, porque la vida que me tocó es la vida que me tocó por la situación que me acaba de pasar, no sirvo a un Dios viviente, ¿sí? Y aquí empieza el primer detalle importante. Eh, esta semana, creo que fue el lunes en el Evangelio, quizá el padre Cuito que está ahí en línea recordará con más detalle, pero creo que se leía el Evangelio de Juan el lunes, hablando de, yo me voy, pero les voy a enviar el Espíritu para que sea Él el que les enseñe y les recuerde todo. Uno puede creer que conoce a Dios, saber mucho, comerse esto, ir a misa todos los domingos, pero si no vive por la gracia, entonces es difícil poder servir a un Cristo vivo, ¿sí? Que está presente todos los días. Y también se me viene a la mente la caída de los ojos de la venda que tenía Pablo, de las escamas que tenía Pablo en los ojos, que no lo dejaban ver bien. Esto también pasó con los discípulos, ¿sí? Y, y lo que me llena de gozo es cuán paciente es Jesús con nosotros, que a pesar de ser groseros para decirle, ya yo me la sé, Señor, el Señor no dice eso. El Señor aguanta y escucha, aunque tu versión sea una versión poco comparable a la historia verdadera. El Señor no deja de escucharte. Miren, y es una analogía bien bonita. ¿Eh? El Señor camina a nuestro paso, camina a nuestro paso, a nuestro lado. Él pudo haber caminado más rápido y haberse ido para adelante, pero camina a nuestro paso, se toma el tiempo de escucharnos, se toma el tiempo de saber qué es lo que sucede. Esa es la primera clave, ¿no? ¿Quiénes somos en el conocimiento del Señor? ¿A qué Jesús conocemos? La segunda cosa interesante es, bueno, ahora Jesús habla, ¿no? Y en el verso 25 él le dice, y como una suerte de regaño muy cercana, le dice, qué pocos perspicaces sois y qué mente tan lenta tienen para creer lo que dijeron los profetas. Y después de este regaño, que no es menor, les explica las escrituras. Jesús siempre es capaz de volver con nosotros y otra vez echarnos el cuento y otra vez volvernos a repetir la historia. La pregunta aquí es, y esta es la segunda clave, ¿cómo escuchamos la palabra de Dios? ¿Cómo escuchamos la palabra? Hoy en la mañana, cuando la iglesia estaba abierta, cuando ibas a la Eucaristía. Miren, yo he quedado maravillado porque para mí era impensable pensar en ir a Eucaristía diaria antes de que comenzara la pandemia. Y hoy quizás para ustedes también. Saquen la cuenta la cantidad de tiempo que hoy ustedes han estado conectados 2 veces. ¿Por qué no andábamos con esa misma sed de tiempo para Dios antes de que pasara todo? Parece que eran excusas mentales lo de no estar ahí siempre. Pero el problema no es ir a la misa todos los días a escuchar la palabra.
El problema es de qué va esa escucha. ¿Cómo escucho lo que Dios me quiere contar? Voy a la iglesia, por ahí como decía Ito, con el sabor de ver el abanico dando vuelta, o, o voy a la iglesia a contemplar. Ahí viene la segunda clave con esto. Mi oración del silencio. Es en el silencio que yo escucho a Dios. No es en el ruido. A veces nos falta silencio, contemplación. Cuando voy a la presencia de Dios, contemplo al Dios vivo. Y me quedo ahí hasta que su palabra me penetra y me habla. O me quedo en lo accesorio, en el adorno, en la música, en el tunturum. No, si supiéramos lo que el Señor me quiere contar, me callo la boca y lo escucho. Miren, nosotros cada retiro que hacemos en San Lucas, lo hacemos en una casa de retiro que se llama San Benito, que queda en Cerro Azul. Y allá hay un padre francés de la isla de Guadalupe, que se llama el padre Henry, y él cada vez, para los que vamos a participar sirviendo en el retiro, no, hace una misa especial a las 10 de la mañana, es tradición. Y es una misa muy especial porque prima la contemplación. Y es otra cosa cuando uno se detiene a contemplar y no a lo accesorio. Entonces, quizás la segunda cosa clave en este viaje es si ya empecé a callarme la boca para dejar que Jesús hable. O todavía quiero contarle lo mucho que yo sé de él. ¿Sí? Entonces, esa quizás es la segunda, ¿no? Tengo un verdadero encuentro cada día cuando voy a la oración con mi Señor. O voy al cumplimiento, voy al compromiso, voy al de nuevo, otra vez me toca a esta hora, ¿sí? A la costumbre, o voy con sed del agua viva que Él me puede dar. ¿Cómo funciona mi oración? ¿Cómo es mi mecánica de oración? Mi oración mental, mi oración de contemplación. ¿Cómo está ese músculo ejercitándose? Ahí la cosa toma un valor muy interesante porque ese Espíritu Santo comienza a mover cosas adentro de mí. Y esa fe que claramente tenían también los discípulos de Maús, porque fe no les faltaba. Ellos creían que el Señor había hecho cosas grandes. Habían perdido la esperanza, que es otra cosa. Y cuando uno pierde la esperanza, la fe se convierte como en una especie de nostalgia de las cosas que hizo, de las cosas que pasaron, de las cosas que tuvimos. No se mira con tanta esperanza mañana. Cuando la fe está impregnada de lo que el Espíritu Santo mueve en mi corazón, la fe se mueve a la acción, a lo que voy a hacer para traer el reino. Porque sí, la mirada mía y de cualquiera que ha tenido un encuentro con Jesús está puesta en caminar al cielo, a buscar la santidad, pero también en ayudar a hacer realidad el reino de Dios en la tierra. Y esa fe me mueve a la acción. Entonces, va de otra cosa la contemplación. Más silencio nos hace servir más. Más silencio nos hace amar más. Más silencio nos hace entender más al otro. Hablar y no dejo después que Dios hable. Porque ya yo sabía cómo le pasa a ellos, ¿no? Y aquí viene el gran momento de la tarde, ¿no? Este es el momento cumbre de esto. Después que Jesús termina de hablar, ellos llegan a su pueblo, ¿no? Dice en el 28, al acercarse al pueblo donde iban, él hizo un ademán como de seguir adelante. Y aquí viene la oración más hermosa
eh, que uno escucha en el momento cuando va sin esperanza. Le rogaron insistentemente, quédate con nosotros, porque la noche está cerca. Yo no sé cuál es tu noche, pero todos tenemos una noche. Y en el medio de esta situación de coronavirus, la noche se puso más oscura para muchos. La gran oración de los discípulos de Maús es, Señor, quédate, porque la noche no la quiero pasar sin que tú estés. Recuerden esa imagen de la noche en el contexto de la Biblia. Esa noche donde paso por la prueba, esa noche donde llega la tentación, donde llega la prueba, donde llega lo difícil. Ahí yo le digo a Dios, Señor, te suplico, quédate conmigo porque se acaba el día, la noche está cerca. No quiero pasar la noche sin que tú estés. Me acabas de contar tu plan de amor por mí. No pases de largo, quédate conmigo. Y ahora, antes de empezar, con Yabel y Paola conversábamos acerca de la charla que el padre Toto nos dio hace 2 semanas sobre la misa. Y él hablaba de la oración de ofertorio, ¿sí? Y de cómo la pasamos tan rápido, ¿no? En ese momento en el que le decimos al Señor, Señor, quédate. Señor, pasa porque la noche se acerca. Señor, pasa porque la noche está cerca. Pero si yo estoy distraído, si yo estoy con demasiado ruido, entonces no me doy cuenta de que el Señor hizo un ademán para seguir de largo. Y me toca, como la hemorroísa, aunque sea agarrarle el manto. Pero tengo que agarrarlo, no puedo dejar que se me vaya. Si tengo que pelear, peleo, pero que no se me vaya el Señor. Pero si estoy en otra cosa, pierdo la oportunidad. Hermosa oración. Señor, te suplico, quédate conmigo, porque se acaba el día y llega la noche. Hermosa oración. Jesús entra a la casa de los discípulos de Maús y se sienta a la mesa y toma el pan y pronuncia las palabras. Y en ese momento a ellos se le abren los ojos y lo reconocen. Mira qué hermoso esa figura. Jesús les habló de todo el plan de salvación, pero no es hasta el partir el pan que no reconocen al Señor. La vida en Cristo se vive alrededor de la Eucaristía. Se vive al partir el pan. Era el asunto central de la primera comunidad. Compartir en la fracción del pan. Y ahora lo perdemos de vista, ¿no? De nuevo, estoy distraído en otra cosa. No importa cuánta Biblia comas. No importa cuánta Biblia comas, cuánto creas que sabes. Tengo que tener el encuentro con el Señor en el partir el pan. Ahí lo tengo que tener. Porque es ahí donde lo descubro. En el partir el pan. Es ahí donde descubro al Señor. Y en ese momento toma sentido la lectura desde otro lado. El camino de Maús es nuestra misa, es nuestra Eucaristía. No se nos olvide eso nunca. Por eso es que cuando comencé diciéndole, le dije, vivamos la importancia de la lectura, porque hay que verla a la luz de la Eucaristía para la primera comunidad también. ¿Cómo empezamos la misa? Contándole al Señor nuestras miserias. Y diciéndole, Señor, estas son mis debilidades, estas son mis pobrezas, estas son mis pequeñeces. Confesamos nuestros pecados.
Estas son mis desesperanzas. Con esto es con lo poco que llevo aquí. Tengo esto nomás. No tengo más nada. Más nada tengo. Pero vengo aquí estoy, caminando. ¿Y qué es lo que pasa después de la misa? El Señor nos cuenta las escrituras. Y vamos a la primera lectura, y a la segunda lectura, y al Salmo. Y vamos después, que me contó de Moisés y de los profetas, ¿a dónde llegué? Al Evangelio. Contarme de todo eso a la luz de Jesús. Él cuenta las escrituras. ¿Y qué pasa después? Lo invito y él entra y parte el pan. Maús es eso, es la Eucaristía. Pero es nuestra vida también. No hay un lugar geográfico para esto del Emaús. No, no, no. Hay una posición una disposición en el corazón de entender que Maús no es el destino. Maús es donde me encuentro con el Señor. Porque luego, cuando ese partir el pan termina, y no es que fui a comulgar apurado porque me toca. Ahí voy a hacer la fila para que me pongan la galletita en la lengua. No, no, no. Yo voy a encontrarme con el resucitado cada vez que voy a tomar la hostia. No voy a tomar un Cristo muerto. Voy a tomar el resucitado. Para mí es un encuentro personal con Jesucristo. Eso es la Eucaristía. Y cuando uno la mira desde ahí, ya no importa la vuelta que dio el abanico, o si la canción salió o no salió, o si el que leyó, leyó lo que leyó o no leyó, o el movimiento X hizo tal cosa y el otro hizo la otra cosa. No, mira el encuentro con Jesucristo. No me lo quiero perder. Llegué antes, me quedé después. Mi amado está aquí. Y yo estoy pensando en otras vainas. Esa es la belleza del encuentro con Jesús. Ahora, cuando ese paso termina, pasa también como los discípulos de Maús. Miren, entre Jerusalén y Maús, dice que eran 60 estadios, 10 kilómetros, tiene Latinoamericana. Estos tipos habían caminado 10 kilómetros para Maús y cuando ven y encuentran a Jesús, ¿qué hacen? Salen corriendo de vuelta, se tiraron un medio maratón, 20 kilómetros, en la madrugada, entre un pueblo y otro, en la peligrosidad que había ahí. No les dio miedo, porque el Espíritu Santo en la fe nos llama a movernos, a la acción de compartir la fe que tengo. Yo sé que ustedes también están cada noche haciendo el rosario. Me acordarme porque no me sé de memoria todos los misterios, pero déjenme buscar por aquí mi batería. A ver, ¿cuál es? Segundo misterio de gozo, la visitación de María, su prima Isabel. Se va María embarazada, pipona, a meterse a la montaña a buscar a su prima. Los discípulos de Maús salen corriendo medio maratón para contarle a sus hermanos. La fe nos mueve, nos pone candela, nos hace salir al encuentro de los demás. ¿Dónde está tu necesidad? Allí estoy yo. ¿Dónde está mi coherencia? Me mueve a la coherencia. Y como dice San Francisco, salgo a evangelizar. Y si hace falta, pronuncio palabras, digo algo. Pero es que la gente me vio en el servicio, en el amor al otro. Por eso el sacerdote nos envía al final de cada Eucaristía. Porque salimos de Maús a Jerusalén. Yo tengo mi Jerusalén y cada uno de ustedes tiene su Jerusalén también. ¿Qué haces en tu Jerusalén? ¿Qué hago yo en mi Jerusalén?
¿Vivo el Cristo resucitado o vivo un Cristo muerto? ¿Qué hago en mi Jerusalén? Acabo de recibir el cuerpo de Cristo lleno de su gracia. ¿Qué me diferencia a mí que vivo en gracia del que no vive en gracia? No vuelo por los aires, no me sale el láser por los ojos. Amo más. A eso me mueve la gracia. A amar más al otro. A desgastarme por el otro. Desde la casa, ¿eh? Nosotros repetimos esto como un mantra, pero una y otra vez. El que no vive para servir no sirve para vivir. Una y otra vez. Pero primero en la casa, ¿eh? Porque en esta cuarentena, la santidad que tiene que haber cultivado Paola de aguantarme a mí es una cosa superiorísima. ¿Ah? Pero es que si comimos y yo friego el plato, estoy sirviendo ahí. Si la señora que me ayuda en la casa está cansada y yo voy y le puedo servir, la sirvo. Si mis hijos me tienen loco, voy y les sirvo. El primer servicio es en la casa. No voy a buscar nada afuera de grandeza, de voy a ir a bañarme poroso. No, no, no. Si tan solo sirviéramos aquí en estas cuatro paredes, qué distinto sería el mundo. Después servir a los demás. En todo lo que queramos, a cada uno el Señor le habrá dado un talento, 3 talentos, 5 talentos, y te van a pedir cuentas por eso. Lo dice la palabra. Los talentos no son para guardarlos. Y cada uno tiene el suyo. Cada uno tiene el suyo. Y Yabel coordina esto y manda la invitación por el Zoom. Ese es su talento al servicio de su comunidad. Y el otro puede hacer tal cosa, ese es su servicio a su comunidad. A mí me encanta esta historia, porque tengo un hermano de comunidad que se llama Gae, que monta bicicleta, un tremendo atleta, buena gente, y va donde Padre Miguel Ángel y le dice, Padre, mire, a mí esto de las 7 iglesias a Semana Santa no me va, ¿sí? porque, porque tengo que acostarme tarde y mi disciplina es, no sé cómo hago con esto. Y el Padre le dice, pon tus dones al servicio del Señor. Entonces hoy él empezó la primera Semana Santa con otros a hacer un ride en bicicleta de ruta. 100 kilómetros, vamos a ir a visitar las 7 iglesias. Hoy van como 250 ciclistas. Y van en su ride y paran en cada iglesia, allá en Panamá Oeste, van hasta San Carlos, creo, manejando. Y en cada una, y estos 150, 200 hombres se detienen, entran a la iglesia y hacen su oración. Eso es poner los dones al servicio del Señor. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Cómo está tu servicio? ¿Cómo estás poniendo a disposición tus dones? Entendiendo que tú sirves a un Dios vivo, a un Dios grande, al mismo que abrió el mar, al mismo que convirtió el agua en vino. Ese Dios no ha cambiado para nada, no se puso más light, no perdió la fuerza, no perdió masa muscular. Ese Dios sigue siendo igual de poderoso. Por eso cuando lo servimos pensamos en hacerlo con excelencia, porque si en el mundo la gente hace algo con excelencia, nosotros que decimos que vivimos en la gracia, con cuánta excelencia más lo debemos hacer. Nuestras cosas se hacen y se hacen bien hechas siempre. Sean perfectos como yo soy perfecto. Nosotros vivimos por la gracia en la excelencia. O San Ignacio lo llamará el deber de Estado. Usted es esposo, sea excelente siendo esposo. Usted es ingeniero, sea excelente siendo ingeniero. El mejor, tan mejor como Dios lo puede hacer a usted. Usted es político, el mejor. Usted es médico, el mejor. Porque ahí en su Jerusalén, usted está llevando a Cristo vivo. ¿Sí? Y no es fácil, ¿eh?
No es fácil dar un testimonio de verdadero amor, de coherencia, de fe, de caridad, y además hacerlo sin decir ninguna palabra. No es que voy a ir por ahí. Y que me gustó mucho porque Papa Francisco, desde Casa Santa Marta, creo que fue hace una semana, hacía esta advertencia. El cristianismo no es proselitismo, no es uno evangeliza con su testimonio. Y si alguien te pregunta, y esa alegría, y esa sonrisa, oye, tú antes eras un viejo, una vieja amargada, mira esa felicidad con la que tú andas ahora. ¿Dónde te salió esa alegría? Me salió de que me encontré con el resucitado. Oye, tú antes andabas preocupado. Y los problemas, no, los problemas están ahí. ¿Y por qué no estás preocupado? Porque me encontré con Jesús resucitado. Oye, antes llegabas tarde a todas las cosas, ahora llegas temprano a la misa. ¿Qué te pasó? Vengo a ver a Jesús el resucitado. Ya no te veo estresado por ahí, eléctrico. No, estoy en la calma de Jesús el resucitado. Esa es la mejor evangelización. Acuérdense lo que dice los hechos de los apóstoles. Los reconocían por ver cómo se amaban. Por eso fue que Jesús desapareció después de partir el pan. No hacía falta. No importa cuántas veces Jesús se te pueda perder. Tú tienes que recordar que siempre lo vas a encontrar en tu camino a Maús. ¿Sí? Tienes que, por algo nos dejó esto. ¿No? O sea, la receta está aquí. Eh, si en algún momento el Señor regresar, escuchar su palabra, ir a la fracción del pan, ir a donde está mi comunidad en Jerusalén, porque allá en Jerusalén hay otros que también sabían que él había resucitado. Me lo van a contar. El error es vivir de la nostalgia. Ay, tú no sabes lo que pasó en Jerusalén. Ese que era tan bueno. Qué chévere nos pasaba a nosotros. Cómo qué bien vivíamos. No, error. Ese no es el camino. El camino está en mirar para el frente, en escuchar al Señor. Jesús siempre tiene cosas nuevas para hacer con nosotros. Siempre. Jesucristo es novedad. ¿Sí? Es movimiento, es acción. Entonces, bueno, eh, yo espero que estos minutos, pues, poder haber compartido algunas ideas que puedan servirnos a todos en este camino. Eh, como les digo, poner al servicio del Señor nuestros dones, y esto no requiere tener mucho o tener poco. Miren, eh, donde yo hago mi servicio, es muy gracioso porque lo que voy a decir es literal, así, ¿no? Hasta antes de que empezara la pandemia, Paola lo conoce. Nosotros tenemos desde un joven que quizás ustedes lo habrán visto, porque durante todo el mes de febrero andaba con su gorra de Maú, acaba de caminar, chico que vende agua en el semáforo de Plaza New York, ¿sí? Eh, desde el vendedor de agua en el semáforo, desde el verdurero hasta el empresario, todos encuentran un espacio para servir. No hay excusa para el servicio. No hay nadie tan pobre que no tenga algo grande para dar. Entonces todos tenemos esa oportunidad, desde el que recibió uno, medio, un cuartito de talento, hasta el que recibió 20. Siempre hay ese espacio para servir al otro. Entonces, ahí es donde se encuentra al Jesús resucitado. Y recordar siempre, ¿eh?
Es buscar el reino de Dios, buscar eso. Todo lo demás viene por añadidura. Todo lo demás viene por añadidura. Jesucristo ha resucitado. En verdad ha resucitado. Gracias, ¿eh? Gracias por este tiempo. Y gracias por regalarme esta oportunidad un poco de compartir en esta hermosa comunidad. Eso. Gracias, gracias Bueno, Juan Carlos. gracias. Hay un par de gente haciendo así. Mira, no sé si alguien quiere comentar algo, algo que se les haya quedado en el corazón. Algo. Estamos en confianza. Hola, padre. No había visto que se había conectado. ¿Quién levantó la mano? Levantó la mano. ¿Qué tal? No levantó la manito azul, sino la de verdad, la mano de verdad. Edgar. Hay mucha gente que va a la iglesia y dice que no, yo no tengo talento, no tengo un servicio para dar aquí. ¿Cómo la persona puede, si tú podrías decirnos, cómo la persona puede saber para qué parte servir en una parroquia, en una iglesia o en el camino del Señor? Porque la gente se menosprecia, pues. Yo creo que es el tema de este concepto de a qué Dios sirvo, ¿sí? Y también de cómo es mi oración. Cuando la oración va acompañada de una contemplación, de decir, oye, ¿y el Espíritu Santo qué me mueve? ¿Sí? Espíritu Santo, dime dónde te puedo servir. ¿Sí? Ser fiel en lo poco. Yo creo que cuando uno dice no sé en qué servir, no es tanto que no sepa, sino que tengo una muy buena excusa. ¿Sí? El decir yo no sé dónde servir es el comodín. Ustedes han visto ese meme, ¿no? De la vieja confiable. No sé en qué servir. Y sacan el cofrecito este. ¿Sí? No sé, pues. Miren, voy a poner varios ejemplos para que sean completamente distintos, ¿no? Nosotros tenemos gente que va al banco de alimentos y entrega su voluntariado para hacer un inventario en el banco de alimentos. ¿Sí? O Paola, por ejemplo, es la que prepara el ciclo de asignaciones para Misterio en el Rosario, que son de 15 días. ¿Sí? Y hay que sentarse a hacer eso, y que coincida, y el que no puede, no sé qué, y eso toma tiempo. No requiere que salga de mi casa, lo puedo hacer a cualquier hora. Hay el otro que está armando ahorita las bolsas para poder ayudar a los hermanos, pero hay el que busca educar a distancia. El médico, yo me acabé de enfermar y 2 minutos después un hermano que es gastro me llama y me dice, vamos a conectarnos por Zoom, que voy a hacerte una consulta médica. Y mi hermano me está sirviendo ahí. ¿Sí? Uno de los servicios más hermosos que yo he visto en cada retiro es el de los hombres que levantan la mano para lavar los baños, por ejemplo. ¿Sí? El servicio que más se pelea en cada región, aunque usted no lo crea, no es el del coordinador, el del jefe de logística, es el del que lava el baño. Ese rol es el más peleado de todos. ¿Sí? Es el último que escogemos, de hecho. Entonces, lavar el baño es de las experiencias de servicio más integradas que hay. ¿Sí? Entonces, el servicio está en empezar. Cuando uno empieza, las excusas se comienzan a acabar. ¿Sí? Porque si no, la saco siempre de comodín. Y lo otro importante es que el resto, los que estamos alrededor, entendamos esa heterogeneidad. Yo no sé si esa palabra es la correcta, pero entender que cada uno tiene sus capacidades. Nosotros no somos iglesia por un ministerio. Nosotros somos iglesia porque somos todos células individuales del cuerpo místico de Jesús. Y cada una de esas células tiene una función. ¿Sí? El que se acuerda de los cumpleaños, se acuerda, no me acuerdo ahorita el nombre de la chica. Había una chica en San Pablo que se acordaba de los cumpleaños de todo el mundo. No me acuerdo su nombre ahorita. Bueno, ustedes se podrán acordar. Lorena, creo que estás en mute, pero tú sabes cuál es el nombre. No sé si lo puedes escribir ahí en el chat. Pero se acordaba A veces nosotros
nosotros mismos, entre nosotros mismos, también despreciamos. Decimos, no, el dedo gordo del pie no sirve tanto. Eso ya no pasa ahora, ¿eh? Pasó desde los tiempos de Pablo. Es que el dedo gordo tiene su función, ¿sí? El lobulito de la oreja aquí, ¿sí? Las pestañas, todas, no son corazón, pero todas tienen una función. Anelis, ¿sí? Todas tienen una función y eso hay que respetarlo. Eso también es amor de comunidad. No sé si esa es algo con la pregunta que estaba haciendo, pero es eso. Es amar el servicio de todos y todos servir sin excusa. Pensar por algo, ¿no? ¿Qué? No sé qué. Danelis. Ya Danelis. escribieron el nombre. Ya, que estaba escribiendo un texto más. Sí, Danelis. En paz descanse. Eso. ¿Qué? Flor, Flor. Flor está levantando la mano. Ya, ahí está. Hola, gracias. Quiero agradecerles muchísimo la invitación a Edgar por esto y también la reflexión que se ha hecho, que realmente es muy, muy linda, profunda. De hecho, eso es uno de los episodios que a mí más me encantan. Y con relación a lo que decía, bueno, también lo que se decía antes, pero sobre todo lo que dijo Edgar hace unos minutos, creo que todos tenemos oportunidades, muchísimas oportunidades a cada momento para servir de diferentes maneras, como lo decía Juan Carlos, ¿es verdad? Sí, ok. Sí. Creo que el tema de la realidad que estamos viviendo es casualmente como muy, muy oportuna para reconocer que habíamos estado mirando hacia otro lado y bueno, nada, lo tenemos frente a nosotros en la familia, en el trabajo, lo que estamos trabajando, en las relaciones con los amigos. Yo, por ejemplo, quisiera decirles que ya tengo 15 días de haber vuelto al trabajo desde mi casa y a mí me toca dirigir un equipo de personas que hay mucha tristeza, hay muy poco entusiasmo para volver a activarse y a nosotros nos toca entonces hacerles entender, ayudarlos a que una de las formas como el ser humano se realiza también es el trabajo y acompañarlos en esa experiencia. Y bueno, todavía hasta hoy estoy trabajando para que eso sea mañana realidad. Pero tenemos muchas ocasiones y yo creo que es, como decía también Juan Carlos, hay que estar muy atentos. Dios permanentemente. Si yo tengo esa relación con Dios, si no la pierdo, y este periodo de confinamiento nos ha favorecido en ese sentido, de estar más a la escucha de Dios, también me vuelvo más sensible a las necesidades de tanta gente, porque hay muchas necesidades, no solo económicas en este momento, también hay necesidad de personas que necesitan estar acompañados, que alguien los escuche, que alguien les dé una voz de aliento, y creo que si Dios nos permite vivir esta experiencia es porque quiere algo más de nosotros. Así que yo también estoy en sintonía con esta oportunidad con la que estamos reflexionando del tema, que es realmente muy hermoso y creo que muchísimo actual, muy actual, sobre todo en este momento. Gracias por este momento. Gracias. Gracias a usted. Bienvenida siempre. Gracias. Gracias, Flor. Miren, yo no... ahí está Ito, está levantando la mano. Hola, Ito. Ya estaba esperando que levantara la mano. No me atrevía porque sentía que no tenía autoridad. Agarré tu frase sin darte copyright, ¿oíste? ¿Cómo? Me pido disculpas porque agarré tu frase sin copyright. No te pagué nada por el tema de ver los abanicos dando vueltas. Entonces, agarré ese claim sin pagar copyright. A esto me refiero. Sentía que no tenía autoridad moral para participar porque llegué a la mitad de la reunión, me quedé dormido. Pero bueno, espero que la cuelguen en YouTube más tarde y la veo entera ahí. Pero sí, quería decir esto del servicio, que definitivamente es muy necesario, es a lo que Dios nos invita, definitivamente. Pero
es algo que hay que cuidar muchos aspectos. La vida cristiana me refiero, no solo el servicio, la vida cristiana en general, porque hago el servicio por Cristo, pero Cristo está en ese hermano, entonces no puedo desenfocarme y tomar tan en serio mi trabajo. Debo tomarlo en serio, espero no ser malinterpretado. Perdón, espero poder explicarme bien. En una comunidad que yo asistía acá, había una persona que era muy buena en su trabajo y muy dedicada, muy entregada al trabajo. Pero en el trato personal, a veces se le iban 2 o 3, no quiero decir groserías, pero sí a veces hacía cosas que no eran el trato al hermano. Entonces, y cuando él mismo se daba cuenta de que se le había pasado la mano, entonces decía, es que yo soy muy celoso de mi servicio. Entonces, no podemos perder de vista que estamos sirviendo al Señor, estamos en ese servicio por el resucitado, como decía Juan Carlos, pero Cristo está en ese que estás maltratando o en ese que llevando el copón, cuando te encargas de la liturgia, llevando los manteles, a veces tropezamos, a veces atropellamos al otro. No podemos agarrar de excusa al Señor. Tenemos que estar, es como cuando nos invitan, o a un hombre, pues eso es un cuento muy largo, pero a un hombre lo invitaron a visitar un castillo hermoso, medieval, pero no había electricidad, entonces había que ir con la vela, con una velita. Y para ver el castillo necesitaba la luz de la vela, pero había una corriente constante de aire. Había entonces que ir tapándole la llamita a la brisa para que no se apagara. Entonces, hay que ver el castillo mientras cuidas que no se te apague la vela. Entonces, hay mucho que cuidar, ¿no? El servicio sí, y definitivamente, pero sabiendo que a ese Cristo por el que hace el servicio se encuentra en el hermano, se encuentra en el hermano. No es tanto, no es solo la tarea, sino el destinatario. Gracias. Gracias, Ito. Creo que Edwin quería comentar algo. Tienes que quitar el mute, Edwin. Ya. Ya. Sí. Sí, no, yo quería aportar hay dos momentos en el tema que nos ilustra Juan Carlos. Dos momentos que siempre me han llamado la atención y me he quedado así como un poco, bueno, más adelante debe estar la respuesta, pues. Hacerse escuchar, para mí siempre ha sido difícil. O sea, hacerse escuchar tiene es un don especial que nos da Dios, ¿no? Que yo en definitiva yo sé que no lo tengo, pero en el misterio de cuando los discípulos de Maús van con Jesús y no lo reconocen, pero cuando ya lo conocen y no lo ven, me llama mucho la atención, pues siempre me ha llamado la atención eso. De pronto más adelante podré entenderlo con más precisión, pero yo tengo no sé si decirlo así, una gran debilidad con el tema quédate. Es algo que me inunda, pues, y quería compartirles el tema el por qué. Yo creo que es que tiene que ver con la ausencia de mi papá, pues, cuando ya no estaba, que él me decía, no, pero me tengo que ir para poder mandarles alimento, pero realmente su verdad era otra, ¿no? Entonces me ha pasado, por ejemplo, con el Padre Segundo, que yo digo, oye, el Padre Segundo, quédate. Pero también me ha pasado con algunos de ustedes, Charlie, con José Luis, con los ausentes de la comunidad en mucho tiempo, pues, me explico.
y no es algo muy mío tampoco, es algo de generación en generación. Es como en ese caminar, las personas que aunque no me hablaban mucho, hacían comunidad y casi que ni se sentía el esfuerzo por cumplir un mandato de Jesús, específicamente evangelizar, cantar, estar alegre, alabar, aprender, reaprender, inclusive y reconocerle. Yo creo que ahora en nuestra vida eso es fundamental, habernos encontrado con Jesús. Y les digo pues con mucha sinceridad, quédense. Que todos tienen mucho que aportar a mi vida. ¿Cómo así? Pues no lo sé. Yo digo, estudiando el Evangelio, componiendo una canción nueva. Es a Jesús a quien yo le suplico, quédate con nosotros. Mirándolo en cada uno de ustedes, en la hermana de Lorena también. Quédate. Y ese quédate tiene que ver mucho con el caminar hacia la santidad, pues. Yo siento que necesito de cada uno para crecer en la fe y asimismo cada uno cuando se da, está entregando una parte que sembrada de Jesús dentro de ustedes, de cada uno. Así que ese es mi compartir. Son los dos momentos que me ayudan a tener certeza y confirmación de que, bueno, de que Jesús nos está hablando alto y claro, pues. Gracias. Gracias, Edwin. Creo que Jorge quería decir algo. ¿Dónde estás, Jorge? Que no te veo. Ahí estás. Aquí estoy. Ahí estás. Siguiendo con este tema de quedarse, definitivamente que la frase es muy, muy profunda. Decirle a Jesús, quédate con nosotros, es increíble, es algo que verdaderamente llena el corazón. Pero hablando del tema del servicio, está entonces el otro lado de la moneda. Hay que ser cristianos para decirle a Jesús, quédate con nosotros. Y uno también, hasta cierto punto, termina siendo un pedacito de persona que está esperando que los demás le digan, quédate con nosotros. Y es ahí donde el servicio verdaderamente se transforma. La gente quiere servir cuando en su corazón sienten o tienen el sentido de pertenencia. Y para desglosarlo, o para como yo lo veo, por lo menos el sentido de pertenencia se divide en dos grandes ramas. La primera es una de las frases favoritas de nuestro párroco y se llama corresponsabilidad. En la medida en que tienes voz y voto en medio de lo que estás haciendo dentro de tu comunidad, esa corresponsabilidad te da a ti sentido de pertenencia. Y lo otro, o el otro sector que yo veo en medio del sentido de pertenencia es de verdad lo que yo hago y lo que yo soy le importa a los demás. Para no dejarlo así abierto, una misa en la que, como en muchas otras, afanado por todas las cosas excepto lo que estaba pasando en el altar,
que debería ser lo más importante siempre, pero a veces en el servicio se nos van las patas, como dice la gente, te duelen las patas, quedas envuelto en el hacer muchas cosas y en no el ser parte de la celebración. Pero Tere me decía, y eso se me quedó grabado en el corazón, me dice, fue increíble cómo viste a aquella persona que estaba allá y le dijiste, ven, 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 ven. Sacaste un micrófono, pusiste una tril, hiciste no sé qué, para que esa persona pudiera cantar. Me dice, ese esfuerzo que hiciste por esa persona vale mucho. Y para mí ese es el otro sentido de pertenencia. Cuando tú estás en un lugar y la gente se preocupa por ti. ¿Dónde está? Hey, hoy no vino, hoy no se conectó, hoy hizo falta. Yo importo en medio de mi comunidad. Ese sentimiento de yo importo me hace a mí como persona tener un sentido de pertenencia. Y la otra parte que le dije es la corresponsabilidad. Yo puedo hacer algo. Yo tengo mi espacio para servir. Esta es mi responsabilidad. Yo soy bueno para esto. Cuando tú mezclas esas dos secciones de corresponsabilidad y de importancia o de valor dentro de la comunidad, el servicio se transforma. Porque no te quieres ir, porque te quieres quedar. Y ahí es donde yo creo que se transforma verdaderamente una comunidad. Gracias, Jorge. Juan Carlos, estás hablando, no te escucho. No te escuchamos. ¿Ustedes lo escuchan? Yo no. No. Ah, pensé que era solo yo. Ahí estás. Ahí estoy. No, perdón, solo porque han dicho dos comentarios muy interesantes, muy buenos, ¿sí? Yo solo quiero... Nada, esto lo digo desde mi testimonio personal, desde mi experiencia personal. ¿Sí? Esto no se trata de sentimientos. El seguimiento de Jesucristo y el camino a la santidad es una decisión que está invadida por mi libertad, llena de la gracia de Dios, cero sentimientos. No hay sentimentalismo detrás de esto. No es que hoy sí quiero, hoy no quiero, hoy me siento mejor, hoy me siento peor. Porque el día que yo decidí entregarle mi vida a Jesucristo, desde mi libertad Él me llena con su espíritu y su gracia. Y lo sigo. Y voy, y voy, y voy. Y hasta el cielo no paramos. ¿Eh? Así dice un sacerdote que manda un evangelio en la mañana, dice hasta el cielo no paramos. Y vas empujando, desgastándote completamente. Y no se siente bien desgastarse. ¿Sí? Pero te desgastas en el camino, te das para el otro. ¿Sí? Y lo segundo tiene que ver en el... Miren, a mí hace poco recibí una propuesta para irme a otro país. ¿Sí? Al final esto no se da y me quedo aquí, pero cuando estaba en el medio de tomar esa decisión de irme o quedarme, una de las cosas que más ponía en la mesa era, uy, pero voy a perder este lugar al que me siento. Y voy donde director espiritual, converso con él, le digo, mira, esto, una cosa que puede ser buena para la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Me dice, ¿cuál es tu iglesia? ¿Dónde queda tu iglesia? ¿Cuál es tu comunidad? ¿Dónde queda esa comunidad? Tú sirves a una iglesia universal. Esa iglesia universal no está en 4 paredes, no está en una zona geográfica. ¿Sí? Los compañeros que se van y vienen, los que van cambiando, son solo parte de ese viaje, de los hermosos préstamos y regalos que nos va haciendo Dios. ¿Sí? Y entonces no importa si yo estoy aquí, si los otros 8 están también. Yo sé que en cualquier espacio que yo tenga, ahí voy a encontrar un espacio para
servir a la gloria de Dios, que es al final lo que estoy haciendo. Servir a la gloria de Dios, dar gloria a Dios. Es el propósito mío como criatura, darle gloria a Dios. Le doy gloria a Dios en todos esos lugares. Yo no quiero dejar pasar y de nuevo, no quiero con eso dar recetas, lo hablo desde mi testimonio personal. He aprendido a dejar fuera los pensamientos de cómo era esto, cómo pienso en lo que va a ser, porque creo en un Dios que hace cosas grandes todos los días. No creo en si hoy me siento o no me siento, pienso en lo que soy. Soy criatura para dar gloria a Dios. ¿Sí? Tengo que tener una certeza de fe en eso. Y le pido al Espíritu Santo que me guíe en su gracia. Y Él te va llevando. Y van apareciendo estas cosas. Y uno va diciendo sí o no. Y ese sí o no se convierte en una cosa cada vez más grande o más pequeña o va cambiando. Uno va diciendo que sí en ese momento. Pero no perder de vista nunca jamás este tema de Marta y María, ¿no? Contemplación. 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 Silencio. Silencio. Porque si no, ¿sabes qué pasa? Dios comienza a subir el volumen cada vez más. Este concepto del Dios que sube el volumen a mí me mueve mucho. Dios comienza a subir el volumen para hacerse escuchar. Entonces, que Dios no tenga que subir el volumen. Que yo sea que haga silencio. Siempre mejor ese camino. No sé, quería compartir esa idea nada más, pues. De nuevo, desde el testimonio más que de cualquier otra cosa. Listo. Tienes que quitarte el mute. Ya yo dejé, ya quité que los pueda quitar solo yo. Ahí estás. 3 cositas. Primero, no perdonamos al diácono Luis con el comentario de que lo veíamos correr por el salón de belleza mientras nos cortaban el cabello, ¿no? No voy a perdonar a Juan. No. Seguro no va a querer venir más por andarle ventilando las cosas. Y ahí está la señora María, aprovecho para saludarla. Pero no voy a perdonar a Juan Carlos. Yo me acuerdo cuando le decíamos, hey, sal de la cancha, porque estábamos jugando fútbol en la calle y pasaba Juan Carlos en un bicicletón. Y le decimos, hey, anda a montar la bicicleta a otro lado. Y pasaba por ahí él con su bicicleta, ¿no? Me siento orgulloso, Juan Carlos, de cómo has crecido, cómo, no voy a decir envejecido, porque aunque te veo que ya no tienes pelo, pero no, me siento orgulloso de cómo escuchas al Señor y cómo le sirves. 2, dice Edwin que el hacerse escuchar no es su don. Si supieras, Edwin, que mi canción favorita de San Pablo es la de la hemorroísa, la canción que cantas tú. Y por su letra definitivamente, pero sobre todo por su interpretación. Hacerte escuchar. Tú hablas poco, eso es verdad, y yo hablo demasiado. Algunos somos como leguleyos, somos como Cantinflas. Decimos muchas cosas y a veces no decimos nada, pero en lo que dices, me sacaste las lágrimas. Eso, vuelvo y te digo, dices que no es tu don, sin embargo, mi canción favorita es la que tú cantas y ahí te haces escuchar. No se queden con nada de lo que su corazón tenga, porque no saben qué de lo que tienen ahí es lo que puso el Señor para el hermano, para nosotros. Y 3, sentido de pertenencia, decía Juan Carlos. A mí me llama mucho la atención una oración que hay en la liturgia de los enfermos. Cuando hay misa por un enfermo, el sacerdote en una de las oraciones de la misa dice, te pedimos, Señor, por fulano de tal, para que recuperada la salud vuelva a ocupar su lugar en la asamblea de tus fieles. Cuando faltamos, hay un lugar que queda vacío. Cuando no vamos, cuando no entramos aquí, ahorita mismo hay 40, cuando nos quedamos en el cuarto, cuando nos quedamos fuera de la reunión,
hay un lugar vacío, hay un lugar que estaba preparado para ti. Los otros estaban esperando tu participación, aunque sea solamente verte la cara, aunque sea solamente ver la foto, pero saber que está ahí y que en cualquier momento el Señor puede decirnos algo. No, como Edwin decía, no es su don hacerse escuchar. Edwin dice mucho, aunque no diga nada. Solamente, como decía Tere, como le dijo a Jorge, el micrófono, el atril, el sacar las sillas, el servir callado. Los que conocemos a los Soraya, como hay que sacarle las palabras con tirabuzón, pero ver el amor y el servicio que le muestra al Señor nos dice mucho. Pero bueno, sentido de pertenencia, decía Jorge, para que recuperada la salud vuelva a ocupar su lugar en la asamblea de tus fieles. Hay un lugar que cuando yo no voy, queda vacío. Gracias. Gracias, Hito. Bueno, para ir cerrando, padre, yo no sé si quería agregar algo. Hola. O nos da la bendición para cerrar. A ver, tiene que acercarse un poquito más, a ver. Un poquito lejos. ¿Me escuchan o no? Ahora Ahí sí. le sí. Yo pienso, retomando un poco lo que dijo el joven que estaba hablando. Juan Carlos. Tenemos que preguntarnos por qué vivimos tanto de la nostalgia. O sea, vivimos del pasado. Y el encuentro con Jesucristo nos ayuda a vivir el presente, pero mirando hacia el futuro. Nosotros siempre pensando en el pasado. Es que fulano es tal como dijo alguien cuando era niño, pero resulta que ahora ya no es niño. Bueno, ahora creció y sigue creciendo. Y también pienso que es importante que ese texto que habla de que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, cuando tú eras tal, tú vivías de tal manera, pero ahora, cuando seas mayor, cuando hayas crecido y madurado en la fe, extenderás la mano y alguien te llevará donde tú no quieres ir. Y es que a nosotros nos gusta vivir del pasado. Y el encuentro con Jesucristo y el encuentro con el Señor resucitado y el encuentro en la Eucaristía siempre es mirar, vivir el presente con pasión, pero mirando hacia el futuro, con esperanza. Y yo creo que en eso tendremos que revisarnos mucho porque estamos atados tan al pasado. Es que la parroquia fue así, es que yo fui así. Pues yo no puedo ahora, a los 74 años que tengo, estar viviendo de cuando yo empecé a los 27 años. La fe es procesal, va madurando uno. Y entonces, el discernir en la contemplación, como se nos dijo, implica tener el coraje y el valor de dejar atrás el pasado, porque el Espíritu de Dios nos va marcando la pauta. No soy yo, es el Espíritu. Esa pregunta que nos hizo él, de qué nos está queriendo decir, o qué nos dice el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo lo hemos estatizado tanto que lo hemos cortado las alas y le hemos impedido que él actúe en el presente, en el hoy. Yo le agradezco a quien nos ha ayudado hoy porque hemos visto tanto el texto de Maús y cada uno lo vive desde su experiencia. Ojalá el Espíritu Santo nos ayude a verlo de nuestra vida presente hacia adelante. Y la joven que es su esposa, ¿no? Es la esposa. Paola. Paola. Paola, el sentido comunitario empieza en la familia, pero va creciendo para que otros que no estamos unidos por los lazos de consanguinidad ni por el afecto, lo sintamos y seamos familia. Si no hay comunidad, yo veo tan difícil que podamos serle fiel a lo que el Señor Jesús nos promete, porque voy a seguir siendo yo,
solito, no, es la comunidad y las necesidades y la realidad que nos va planteando el Espíritu de Dios, es a través del encuentro, no solo con Jesucristo así, sino en el encuentro con Jesucristo que nos sale cada día en cada ser humano, en cada persona. Así que muchas gracias. Bueno, vamos a pedirle a ese Dios bueno que en estos 15 días que nos quedan para Pentecostés, este texto de Maús, le saquemos el jugo, lo oremos con una actitud contemplativa y que podamos retomar, como el Señor nos va a plantear, no quedarnos ni en Belén ni en Jerusalén, sino tener el coraje de ir a Galilea. Nuestro próximo desafío. Así que Dios te bendiga a ti, a tu esposa, a la parroquia de donde viene. Y en fin, nos bendiga a todos y que el Señor sepa regalarnos ese espíritu y abrirnos a Él para que podamos reconocer qué es lo que me está pidiendo el Señor a mí hoy, me está pidiendo a cada uno y a todos nosotros. Muchas gracias. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Muchas gracias a todos. No sé. Gracias a Juan Carlos, gracias a todos por conectarse, a Juan Carlos por su tiempo, a Paola, los niños están por ahí, así que gracias por dedicarnos una hora No sé y si hay media. casa todavía afuera. Yo creo que todavía tenemos la casa aquí afuera, afuera de la puerta esta, pues yo sé que se escuchaba como la estaban destruyendo hace minutos. Pero esperemos que todavía tengamos casa y cosas allá afuera, ahorita que salgamos. Así que gracias a ustedes por invitarnos, ¿sí? Gracias a ustedes por darnos este espacio para compartir. Quédense con el reto. Hay mucha gente con sed de Dios, ¿sí? Piensen en las cosas que podemos construir juntos, ¿sí? Mucha gente con sed de Dios, llenándolo de cualquier tontería. Nosotros tenemos ese Dios, vamos a salir a compartirlo, ¿sí? Vamos a salir a compartirlo, pescadores de hombres, con el testimonio, con la coherencia. Gracias por regalarnos este tiempo y gracias a Dios por regalarnos este espacio y los hermanos que nos den la vida. Gracias. Bueno, antes de cerrar y antes de quitarle más tiempo, solamente para recordarles que mañana a las 8 rezamos el rosario y vamos a tener un tema corto, vamos a hablar sobre la iglesia que soñamos, nos va a acompañar el diácono Roque Alvarado, así que pues están todos cordialmente invitados, nos vemos mañana y eso es todo. Yo me quedo con lo que mencionaba Juan Carlos, Señor, quédate porque la noche no la quiero pasar sin que tú estés. Que el Señor se quede con nosotros siempre, durante la cuarentena, lo que nos resta y lo que viene después de ella también. Así que muchas gracias a todos, Dios les bendiga y nos vemos mañana si Dios lo permite. ¡Chao! Los quiero. Bye.